Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno es poder estar un nuevo jueves. Vamos a dar inicio este jueves con la enseñanza de este día, pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias porque una vez más nos permite, Señor, poder estar en tu casa para aprender de tu palabra. Señor, queremos poner las peticiones que hay en medio de tu pueblo. Padre, te pedimos por la vida y la salud de nuestros hermanos Sara Lilian de Varilla, Angie Flores, Levi Cepeda, Omar Baires, Edgar Donado, Blanca González y Karen Alberto. Pon tu mano de salud, restaura sus vidas. Señor, también te pedimos por las peticiones especiales en las vidas de nuestras hermanas Mabel y Telma Núñez, Ingrid Vázquez, Jackie de Donado. Señor, te pedimos por la petición especial de la familia Rodas Parada, también por la guianza espiritual, Señor, en la vida de la familia Hernández, Padre, que tú los guardes, Señor, que tú seas el que les des la guianza. Asimismo, pedimos por nuestro pastor general, por cada uno de los pastores de la misión, por el pastor Don, su familia y congregación. Padre, y queremos entregarte nuestro entendimiento para la enseñanza de este día, que seas tú quien hables a nuestros corazones. Amén y amén. Hermanos, el día de hoy tenemos la enseñanza sobre Amós 9. Amós 9 y con esto terminamos por enseñar, con esto, con esto terminamos por enseñar el libro de Amós. Amén. Con esto terminamos de enseñar el libro de Amós. Así que el tema del capítulo 9 es el juicio fatal. Amén. El juicio fatal. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver. Y lo que sucede es que cuando el Señor emite un juicio, y lo hemos visto en las enseñanzas anteriores, y lo hemos estudiado en su palabra, cuando Él emite un juicio, no hay nadie que lo pueda cambiar. No es porque es que el Señor es intransigible, no, sino que cuando Él llega a emitir un juicio, como lo emitió allá en el tiempo de Noé, fue porque ya no se podía hacer nada más. Cuando sucedió allá en Sodoma y Gomorra, fue porque ya no se podía hacer más. Entonces, llegó un momento en el cual Israel no quería cambiar. Israel quería seguir comportándose de una manera y las cosas no son así. Así que acompáñeme a Amós. Vamos a ir leyendo, no todo el capítulo, pero por partes para ir avanzando. El primer punto que vamos a ver es: no hay escape de la ira de Dios. Y eso está en Amós 9 del 1 al 4. Y dice: vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos. Oiga, haz los pedazos sobre la cabeza de todos. Y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de hallar los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Entonces, aquí vemos ya la última visión que tiene el profeta Amós. En ambos se ve, hay una comparación con Amós 7:7, que es: me enseñó así. Aquí el Señor estaba sobre un muro
hecho a plomo. ¿Se acuerda que en el capítulo 7 hablamos sobre la plomada, de que el Señor había puesto la plomada y que Israel no estaba recto, estaba torcido, ¿verdad? Y entonces, y dice, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Entonces, en ambos se ve al Señor mientras observa a su pueblo. Oiga, el Señor estaba observando a su pueblo y él descubre o él ve que hay una falta de sinceridad y honradez. Entonces, que ellos creían que por ser Israel, por haber sido el pueblo escogido, ellos no iban a ver destrucción y que el Señor les iba a permitir todo. Pero toma la decisión de destruir la casa de refugio tradicional para el pueblo de Dios. Porque dice, vi al Señor que estaba sobre el altar. ¿Y dónde estaba el altar? En el templo. Y dijo, derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todo. Entonces, probablemente esta orden se podría creer que se le da a ángeles y que lo que tenían que hacer era quitar la cabeza de las columnas del templo de Betel para que cayese el techo sobre la gente, dejándola sepultada bajo los escombros. Y esto sería exactamente como lo que pasó cuando Sansón, ¿verdad? Derribó el templo de los filisteos, con lo cual causó su propia muerte, pero fue la vez que más filisteos mató. Esto está en Jueces 16 del 26 al 31. Ahora, ¿por qué estaba la gente allí? Probablemente la gente se había congregado para celebrar una fiesta de cosecha y los cultivos habían producido abundancia. Tenían trigo, cebada, aceite de olivo y vino para suplir sus necesidades por muchos meses. Entonces, aquí algo horrible les pasaba o les va a pasar. Y Dios manda a sus ángeles a destruir el templo donde se han congregado. Ahora, ¿qué destruye? El mismo altar donde han colocado las primeras frutas de su cosecha. Y recuerde, lo que había hecho Israel era que creían, lo que había hecho Israel es que adoraban a Dios, pero también habían edificado altares a dioses paganos. Y entonces en muchos de ellos traían la cosecha o lo mejor tanto a Dios como al Dios pagano. Recuerde que Israel adoraba a Baal, que era el Dios de la fertilidad. Y la fertilidad se miraba en los campos, en que Baal traía buena lluvia y que los campos iban a dar buena cosecha. Y fíjese que en este caso ni los cuernos del altar iban a servir como un lugar de protección. Entonces Dios va a llegar a Betel. Y imagínense, Betel se había vuelto un lugar muy fuerte de adoración pagana. Entonces Dios va a llegar a Betel no para recibir sus ofrendas, sino que iba a llegar para aplicar el castigo que su pueblo merece. Entonces Amós describe el juicio como un terremoto como nunca han visto antes. Por eso el tema es el juicio fatal, porque los juicios o este juicio era ineludible para Israel. Entonces, no iba a haber ningún sitio de refugio de este desastre. Nadie se iba a escapar. ¿Por qué? Porque fíjese que nadie puede escapar de la mano de Dios y es imposible saber, ¿verdad? Si Amós había leído allá el Salmo 139 del 7 al 12, antes de decir este mensaje donde dice, ¿a dónde iré? ¿Dónde me esconderé de tu presencia? Bueno, leámoslo rápidamente. No quería ahondar mucho, pero para avanzar. Pero oiga, Salmos 139, 7. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún me guiará tu mano y me asirá tu diestra.
Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, en Amós, está hablando en el 2 que dice, aunque cavasen hasta el Seol, y después dice en el 3, si se escondieren en la cumbre del Carmelo, y en el 4 dice, y en el mismo 3 habla de la profundidad del mar, y en el 4 dice, y si fueren de cautiverio, entonces lo que en esta visión Amós comprende es que no hay lugar en la tierra, hermanos, tanto ni para usted ni para mí, no hay lugar en la tierra, los cielos o el mar a donde uno pueda ir para escapar de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque al final siempre nos va a alcanzar el Señor. Fíjese que hay un dato porque en el 13 se menciona, si se escondieren en la cumbre del Carmelo. ¿Por qué se menciona esto? Porque en el monte Carmelo asciende a unos 900 metros sobre el nivel del mar. Y hay una cosa, está lleno de cuevas, probablemente más de 2000 cuevas según los judíos. Entonces, aún hasta el día de hoy, tiene fama de ser un refugio de criminales. Pero aún si se llegaran a esconder allí en cuevas, el Señor los buscaría y los tomaría. Y si el fugitivo era tan loco como para echarse al mar, aún allí Dios tenía un instrumento de juicio para atacarlo. ¿Y cuál es este? La serpiente. Dice en el 9c, y aunque se escondieran delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Recuerde también que allá en Isaías 27:1 habla de Leviatán, ¿verdad? Que es mencionado. Pero fíjese, el versículo 4 es donde tenemos que poner un poco de atención. Dice, y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y oiga esto hay que ponerle mucha atención. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Normalmente cuando el Señor habla en su palabra, como lo dice Jeremías 24:26 o Números 6:24 al 26, donde en Números dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová alza su rostro sobre ti. Ponga su rostro sobre ti. Cuando hablaba de la mirada del Señor, hablaba para una bendición, para un cuidado, para tener todo ese amor, esa precaución de quitar lo que estorbara en el camino. Pero fíjese que ahora en el 4 habla, y pondré sobre ellos mis ojos para mal. Ahora, los ojos no iban a estar para bien, sino para mal. ¿Para qué? Para que se cumpliese el juicio, para que se cumpliese el castigo. Porque fíjese que al final el Señor es el juez supremo de todos, no solo de Israel, sino que también era el juez de todas las naciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que ninguna acción nuestra escapa a su atención. Pero hay algo muy importante. Él ha abierto un camino para cambiar nuestras acciones pecaminosas. Y este es Cristo, por medio de Él. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Entonces, debemos de tener la mirada del Señor, pero para bien. No la mirada del Señor para juicio, ¿verdad? En los versículos 5 y 6 encontramos un himno de exaltación al poder incomparable de Dios, porque oiga lo que dice, el Señor, Jehová de los ejércitos, es el que tocará la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra.
Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Ahora, ¿qué tiene que ver o lo que estoy diciendo con el versículo 5 y 6? Aquí hay como un intermedio del juicio que está hablando del versículo 1 al 4 y de lo que vemos después, un juicio también de Israel que va del versículo 7 al 10. Entonces, fíjese que seguramente desde su hogar en las alturas de Tecoa, Amós pasó muchas horas contemplando las estrellas y los planetas, y cada día quedó más convencido del poder de Dios, quien dirigió los destinos de las naciones de igual manera que guió los planetas y sus órbitas. El Señor tiene el control de todas las cosas. Ahora, en el versículo 5 se refiere a las tempestades o tormentas que eran muy fuertes sobre Israel antes de la llegada de 5 meses totalmente sin lluvia, donde dice, Él es el que tocará la tierra y se derretirá. Y dice, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río. Amén. Los arroyos secos se convirtieron en un momento en torrentes peligrosos. Fíjese que estaba viendo un video sobre cuando se habla de que los desiertos se convierten en ríos. Entonces, fíjese que esto es un fenómeno natural que pasa en Israel, yo en Israel lo he visto, y entonces cuando se acercan las lluvias y que ha llovido mucho, llovió allá en la ciudad, allá en las montañas. Entonces ellos tienen calculado de que cuando llueve a tal hora o tal día y a tal hora, se estima que baja todo el agua. Y mire, todo lo que aquello es desierto, todo lo que aquello está desierto, ¿sí? Y es increíble cómo está todo aquello de desierto. Y la gente se reúne en ese lugar para ver cómo aquello desértico se vuelve un río. Y no crea que un río eh, o una corriente de agua o un poco que solo va cubriendo. No, sino que baja un torrencial. Y en el versículo 6, Amós se refiere al firmamento que se menciona ya en Génesis 1:6, ¿verdad? En donde él hizo la expansión de los cielos. Y el primer cielo para el hebreo era una bóveda sobre la tierra con trayectorias bien definidas para el sol y la luna. Es decir, creían que era una bóveda, como un domo, ¿verdad? Esa es la concepción que ellos tenían. Bueno, sigamos sobre el juicio divino sobre Israel. Eso lo vamos a ver del versículo 7 al 10. Dice, hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? He aquí, los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo los asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Mire qué increíble esto de la última parte del versículo 10. Israel había llegado a decir que no se acercaría ni a ellos les alcanzaría el mal. Ahora, hay que dejar algo muy claro. Ante los ojos de Dios, todas las naciones son iguales. ¿Por qué? Porque fíjese que el Señor no hace acepción de personas ni de pueblos. No obstante, hay una verdad o aún más profundo. Y es que Dios sí se interesa en las migraciones de los pueblos, pero no tiene con todos el mismo compromiso que tiene o que tuvo o que tiene, ¿verdad? Con Israel. Porque es muy claro aquí. Dice en el 7, no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto. Y oiga,
y a los filisteos de Caftor, que es también, si no estoy mal, es la misma Creta, ¿verdad? Y de Kir a los arameos. Entonces, el Señor sí se interesa, sí, óigame, no es que las demás naciones, las demás tribus, no le importaba el Señor cómo eran sus migraciones, claro que sí, pero solo con uno de ellos hizo un pacto, tenía un compromiso. Entonces, Israel, en lugar de jactarse sobre sus privilegios, ellos debían de reconocer que gozaba de mayores privilegios y al mismo tiempo, al gozar de mayores privilegios, también tenían mayores responsabilidades que otros pueblos en asuntos morales y espirituales. Y eso qué importante es, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenían ellos que los demás pueblos no tenían? La ley de Dios. ¿Por qué nosotros ahora que gozamos de mayores beneficios y privilegios tenemos una mayor responsabilidad? ¿Porque tenemos solo su palabra? Sí, pero tenemos algo más. Usted y yo tenemos de su Espíritu Santo. Entonces, por esa razón, usted y yo debemos de tener mayor responsabilidad en lo moral como en lo espiritual. Ahora, Israel no fue elegido por sus méritos. Israel fue elegido por el amor de Dios. A él le plació. Vio en Abraham que de Abraham podía sacar toda una descendencia. Vio que de Abraham, por eso lo saca de Ur de los Caldeos. Y de él dice, voy a ser un pueblo. No era más, tal vez para el Señor no era más fácil ir y hablar con un pueblo y presentarse con un pueblo y decirles y mostrarse. Sí, pero en su poder dijo, no, de Abraham, de aquí voy a sacar un pueblo que no está contaminado. Porque por eso fue el Señor, por eso el Señor fue a sacar a Abraham de Ur y se lo llevó lejos para que no se contaminara con lo que había en Ur de los Caldeos. El Señor nos ha sacado del mundo, ¿para qué? Para que ya no nos contaminemos con lo que está en el mundo. Entonces, no fue porque ellos eran más numerosos que todos los pueblos. Amén. No era por eso. Y les deja algo muy claro, que fue porque era el más insignificante de todos. No por otra cosa. Lo dice Deuteronomio 7, versículos 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso dar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, para Amós, el pacto del Sinaí era una realidad. Entonces, ¿qué estaba denunciando? De una manera muy enfática, Amós, con todo lo que estaba pasando en Israel. Bueno, era la perversión de los hebreos, porque habían convertido el pacto del Señor en la base de autojustificación para pecar. No es que nos ama, es que nos permite, es que nosotros somos el pueblo escogido, y habían hecho una falsa seguridad, porque lo leíamos allá en Amós, volviendo al Amós 9, versículo 10. ¿Con qué termina el versículo? No se acercará ni nos alcanzará el mal. Hay algo que los hebreos no entendieron, y es que Dios no solamente cuida de los israelitas por ser su pueblo, sino también a otros pueblos como los etíopes, filisteos y los arameos. Dios solo lo cuida a usted porque usted es hijo de Dios. No, el Señor también tiene cuidado de aún de aquellos que no son conversos. ¿Por qué los cuida también? Porque son creación de Él. Y muchas veces nosotros nos venimos a sentir superiores porque somos hijos. No. No. Éramos
el más insignificante, porque nadie daba nada por nosotros. Dios no solo cuida de los que somos sus hijos, Él cuida también de aún aquellos que no son sus hijos. Tiene amor, tiene compasión, tiene misericordia. Y esa misma compasión y misericordia es la que usted y yo deberíamos de tener con aquel que no conoce del Señor. Le estaba diciendo el Señor por medio de esto a Israel que Él era el Dios de todos, pero que solamente con un pueblo hizo un pacto entregándoles una misión universal. ¿Cuál era la misión de Israel? Ir y hablar de ese Dios y que la gente dejara de adorar a dioses paganos y se volviera a adorar a Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Creerse mejores que cualquier otro y tomar a los demás como gentiles. Los filisteos procedieron de la isla de Creta, cerca de Grecia, aquí con el nombre de Caftor, y los arameos de Kir, una ciudad de Cárquemis en Mesopotamia. Amén. Entonces, porque el versículo 7, donde leíamos esto, una de las aclaraciones más fuertes de la Biblia, acerca de la soberanía de Dios sobre todas las naciones. Dios es el Dios de todas las naciones. Usted y yo, antes de reconocer, de amar y de servirle al Señor, ¿qué éramos nosotros? ¿Qué era usted? ¿Qué era yo? Era alguien que estaba apartado con una condenación y nos amó. Entonces, así como ha tenido amor por nosotros, tiene por amor por aquellos que todavía no le conocen. Entonces, aunque Dios había establecido una relación especial con Israel, esto no lo limitaba en su cuidado y dirección del desarrollo en otras naciones. Y aún en los eventos históricos de los pueblos mencionados, ¿verdad? Como también de otros pueblos. Vean, vámonos a Jonás. Jonás dice, ¿cómo es posible que tú vas a amar a los ninivitas? Y el Señor le dice, yo los amo y quiero que ellos se conviertan, por eso te estoy mandando a ti a que hables de mí. Amén. Oiga lo que dice y leamos otra vez del 8 al 10. He aquí, los ojos del Señor, de Jehová el Señor, están, oiga, pongámosle atención, están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores, oiga, de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Los ojos de Dios están sobre el reino pecador y Él ha tomado la determinación de borrarlo de la faz de la tierra. Y fíjese que esto ocurrió al pie de la letra en el año 722 a.C., cuando Samaria fue destruida después de un largo sitio, es decir, que sitiaron los asirios. Es decir, esto se cumplió. Por eso los juicios del Señor se cumplen. Fíjese que los habitantes del norte fueron asimilados entre otros pueblos conquistados por Asiria y desaparecieron de la historia. En el tiempo del Señor, para los judíos, ¿quién eran los samaritanos? Eran impuros, porque era una mezcla de judío con asirio mayormente. Entonces los tenían como infieles, gentiles, impuros, etcétera. Y fíjese que de todo esto fueron muy pocas familias las que lograron sobrevivir y muchas de ellas, algunas de ellas, muy pocas, se cree que muy pocas, pudieron mantener su apellido, ¿verdad? Pero nada como nación. Recuerde que la nación del norte
desapareció y quedó una parte del reino del sur, ¿verdad? ¿Y por qué quedó? Porque el Señor dijo a David, tu reino será perpetuo. Amén. Como dice Amós, un remanente de esas familias lograron mantener su identidad, pero la gran mayoría desaparecieron por medio de los matrimonios mixtos con las personas de otras naciones conquistadas por Asiria y traídas a Samaria para debilitar el sentido nacionalista de los israelitas y que se levantaran contra este régimen. Ahora, la palabra remanente es de mucha importancia para los profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel, ya que afirman el principio de que Dios va a continuar su obra salvadora por medio de un remanente de Israel. Amén. Y el versículo 10 contiene una frase de mucha actualidad. No se acercará ni los alcanzará el mal. Mucha gente piensa que puede vivir como desea y que no le pasará nada por su pecado o por sus imprudencias. Y esto no es así. Una vez más, debemos de acordarnos de Gálatas 6:7. Oiga lo que dice Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Increíble, ¿verdad? Entonces, no se puede sembrar algo malo, algo feo, y cosechar algo hermoso y algo bueno. La semilla misma siempre indica lo que se va a cosechar. Si usted siembra limón, va a cosechar limones, naranjas. Pero no esté pensando que usted va a sembrar mango y que va a recibir manzanas. No se puede. Amén. Entonces, allí estamos al versículo 10. Entonces, hemos visto el juicio fatal o ineludible de Israel, que pasó, que vino. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hermanos, las consecuencias de nuestros actos se van a dar. Es que se van a dar. Entonces, tengamos mucho cuidado. Ahora, del versículo 11 al 15, aquí vemos el futuro glorioso del pueblo de Dios. ¿De qué estamos hablando? De la restauración futura de Israel. Entonces, a pesar de todo esto, el Señor iba a dejar un remanente para que hubiera una restauración. Dice Amós 9 del 11 al 15. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Amén. Entonces, hay muchas interpretaciones. Hay muchas interpretaciones sobre cuándo se escribieron estos versículos. Algunos creen que fue después de la época de Amós. Otros creen que estos fueron compuestos en Babilonia y agregados al libro como para suavizar el mensaje tan fuerte sobre la destrucción final sobre Israel. No obstante, contiene promesas que un profeta agricultor
Se recuerda en la enseñanza, no sé si fue la enseñanza pasada, cuando le dicen, profeta, hijo de profeta, ve a profetizar a tu tierra, que se lo dijo el sumo sacerdote Amasías. Y que él dijo, no, no soy profeta, ni hijo de profeta. Es decir, le estaba diciendo, cuando Amasías le dice eso a Amós, le estaba hablando de ser un profeta asalariado, pagado. Entonces él dice, no, 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 yo no soy un profeta asalariado, ni mucho menos hijo de un profeta asalariado. No, 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 permítanme. Yo soy boyero, pero también recojo higos. Y lo vimos que probablemente él tenía terrenos. Entonces tenía allá donde tenía los bueyes y tenía un lugar al nivel del mar donde recogía higos silvestres. Y entonces él tenía una forma de vivir muy bien o tenía la solvencia económica. Entonces era un profeta agricultor. Y él tenía el conocimiento muy bien como para poder haber dicho esto. Sí, entonces, cuando le hablo sobre lo que algunos creen es porque es necesario entender y conocer. Algunos creen de que se escribió mucho después, otros en Babilonia para suavizar. Amén. Pero podemos también entender de que Amós era un profeta agricultor. Entonces él sabía cómo se manejaban los tiempos. Él no podía ser alguien neófito en cuestión de agricultura. Entonces, a pesar de una catástrofe tan enorme, Amós sabía que Dios había traído a su pueblo de la esclavitud de Egipto a tierra de Canaán. También sabía de la promesa de Dios allá relatada en segundo libro de Samuel 7. ¿Qué es eso? ¿Qué está ahí? El pacto de Dios con David. Entonces, él sabía que había un pacto de Dios con David y sabía que iba a haber esa perpetuidad del reino. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque Dios le prometió conservar la dinastía de David para siempre. Amén. Ahora, fíjese que hay algo muy importante. Isaías 55, 8 al 9, dice, oiga lo que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, tal vez Isaías no fue el primero que tuvo la revelación en cuanto a que los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del ser humano y que sus caminos son más elevados que nuestros caminos. Amén. Entonces, versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Aquí hay algo muy importante, hermanos. Dios prometió restaurar el linaje real de David, ¿verdad? Y lo cumplió en el Señor, en el Mesías, que es el tabernáculo caído de David. Porque ¿qué había en el tabernáculo de David? Solo era una tienda. Pero ¿qué sucedía? Estaba la tienda y el arca, es decir, estaba la tienda y la presencia. Y David podía entrar directamente. Cuando el Señor muere por nuestros pecados, se permite y se abre ese acceso directamente a su presencia. Amén. Entonces, amén. Volvamos otra vez al versículo 11. En aquel día, amén. En hebreo viene de Bayón Jahu. Ese podría llegar, ese día podría llegar pronto o tardar muchos años. Bueno, dice en aquel día, puede ser pronto o dentro de muchos años,
pero es el día de un nuevo comienzo en la historia del mundo. Pero en aquel día, entonces está hablando en aquel día, es el nuevo comienzo. ¿Y qué sucedió cuando el Señor, ¿cómo se llama? Resucitó o murió por nuestra vida, resucitó. Hubo un nuevo comienzo en la humanidad. Vino la salvación a nuestras vidas. Entonces, también estamos hablando sobre en aquel día, podríamos también referirnos cuando el reino de Dios será el único reino sobre la tierra. Amén. La palabra cabaña, tabernáculo o tienda, se podría entender, hay algunos que lo entienden o también creen como la ciudad de David o el templo de David, pero también se entiende más sobre la dinastía o la perpetuidad del reino de David, que fue lo que sucedió. El Señor es de la descendencia de David y con él es el rey para siempre. Amén. Eh, para algunos la tienda se refería como a una estructura frágil, ¿verdad? Pero también aquí ahorita ya me acordé. Cuando se habla de la tienda, también se podría entender, y óigame esto, y aquí es muy importante, se podría entender que se le está dando una profecía para los futuros reyes, de que la prosperidad de Israel iba a depender de la fidelidad que ellos tuvieran. Ya no era un templo como tal fuerte, sino que habla de una tienda. Entonces era como una advertencia. Si ustedes son fieles, entonces la prosperidad de Israel va a ser buena. Pero si ustedes no son fieles, entonces van a venir las consecuencias. De todos modos, un profeta tan inteligente como Amós sabía que tarde o temprano la ciudad de Jerusalén iba a caer ante un enemigo extranjero, víctima de la inmoralidad, del pecado y de la idolatría. Y fíjese que hace mención, ¿verdad? En el 12, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. ¿Quién era Edom? Los descendientes de Esaú. Y recuerde lo crueles que fueron con Israel, pero Edom desapareció, todos ellos desaparecieron. Entonces, Edom, a pesar de su parentesco con Israel, muchas veces se portó como enemigo del reino de David, y en aquel día Dios va a permitir que su pueblo posea su territorio según lo que dice Amós. Amén. Y veamos lo que dice, vamos leyendo lo que dice el 13. Porque fíjese que aquí en el 13 ya empieza a hablar sobre la futura prosperidad de Israel. Dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derritarán. Entonces aquí está hablando sobre una metáfora muy bonita sobre la prosperidad de Israel. ¿Por qué? Primero hay que entender esto. Normalmente la cebada se cosechaba en marzo y abril y el trigo entre mayo y junio. Mire que había una separación. Pero la cosecha será tan abundante que los segadores van a estar todavía trabajando en octubre, noviembre, cuando los agricultores deben estar rompiendo de nuevo la tierra para sembrar el nuevo cultivo. Por eso, ahora, si ya leemos, entendiendo esto, volvemos a leer, dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara, en el que prepara la tierra, el que rompe, el que está sembrando, alcanzará al que está cosechando. Y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Entonces, lo mismo con los que recogen las uvas. Aquel que está pateando,
y está porque era así, era con los pies y más otras cosas que él se les ponía para sacar el jugo, ¿verdad? Y entonces cuando ya era tiempo de terminar, iban a traer otra vez más uvas otra vez para hacerlo. Entonces, es una promesa semejante a la que se encuentra en Levíticos 26:5, que dice, vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Mire, mire qué increíble la misericordia de Dios, ¿verdad? Sobre cómo va a ser. Oiga, está hablando de una promesa a Israel. Amén. Y oiga, porque lo que dice, entonces no solamente habrá abundancia de comida, sino también abundancia de bendiciones espirituales. Oiga, cuando leemos el 9:14, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán del fruto de ellos. Pero usted se recuerda, hace poco estábamos leyendo el capítulo 5, oiga lo que dice 5:11. Se recuerda cuando venía el juicio sobre ellos, cómo estaban actuando. Oiga lo que dice Amós 5:11. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra lavada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis vino de ellas. Es todo lo contrario a lo que había sucedido antes. Ahora, poniendo en contexto para que usted me pueda comprender mejor. Allá en el capítulo 5, el Señor le está recriminando al pueblo de Israel que se han vuelto igual que las naciones paganas. Ellos tienen un Dios, tienen una ley, pero se han valido del pobre, se han valido de aquel que está en una situación difícil. No les pagaban como les tenían que pagar, les robaban, se valían de ellos, etcétera. Entonces estaban quebrantando la ley de Dios por completo. Entonces el Señor les dijo, ustedes han hecho casas, ¿verdad? Ustedes han hecho casas preciosas, perdón, ustedes han hecho casas preciosas con lo que se han valido del pueblo. Pero les voy a decir algo, como esas casas que han hecho es de injusticia, no las van a habitar. Y verdad que ustedes han sembrado viñedos, pero como ustedes se han valido, han sido injustos porque esa riqueza es ilícita, ustedes no beberán de ese vino. Aquí es todo lo contrario. Oiga el 14, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades que estaban destruidas y las habitarán. Iban a recibir la materia prima, iban a plantar viñas y beberían el vino de ellas y harían huertos y comerían el fruto de ellos. Entonces, ¿qué estaba diciendo aquí? ¿Cuál es la promesa? Que nunca más van a trabajar para que otros coman el fruto o los frutos de sus labores, pero era después de todo aquello que Israel había hecho. Entonces, hermanos, por eso es muy importante ser justos. Amén. Versículo 15. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Nunca más serán arrancados. Fíjese que la palabra arrancar viene de natas, que trae con referencia al destierro. Entonces dice, pues yo los plantaré sobre su tierra y nunca más serán desterrados. Amén. Y hay muchas promesas que estamos esperando que el Señor en su tiempo cumpla, ¿verdad? Entonces, solamente Jeremías usa esta palabra en lugar de Galá, es decir, enviar a la gente a otro país como presos de guerra.
Para Amós, que era un hombre del campo, fue de gran gozo anunciar que nunca más el pueblo sería arrancado forzosamente de su tierra. Le estaba diciendo que iban a habitar para siempre en la tierra prometida. Y esto hace una referencia al Salmo 1.3, ¿verdad? Que serán plantados junto a corrientes de agua y dan su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. ¿Qué está hablando aquí? Del pacto entre Dios y el pueblo sería establecido de nuevo y que durará eternamente. Entonces Amós comprendió que lo que hacía falta era una transformación moral y espiritual. El pueblo entero, tanto rico como pobres, gobernantes, gobernados, es decir, las autoridades y el pueblo, tendrían que eliminar la represa de injusticia y opresión y dejar que la justicia y la rectitud fluyeran como un río abundante que llegaría a cada nivel de la sociedad. ¿Qué pasaría, hermanos, si donde nosotros vivimos, en el país donde vivimos, tanto el rico como el pobre, tanto los gobernadores como el pueblo en general, como los gobernados, viviéramos de una manera recta y justa? Y el problema es que no todos, pero cuánta maldad hay, ¿verdad? Fíjese que aquí Amós empleó un lenguaje muy fuerte, pero al mismo tiempo sabía que hay un equilibrio muy fino en el corazón de Dios entre justicia, o juicio, perdón, y misericordia. Muchas veces dijo el pueblo de Israel y Judá: buscad a Jehová y vivid, buscad el bien y no el mal, para que viváis. Aborreced el mal y amad el bien. Eso está en Amós 5, versículos 6, 14 y 15. Amén. Entonces, Amós no pudo ver la resolución del problema, pero sabía que Dios daría vida a los que buscaran con sinceridad. Y esto se resolvió, este dilema se resolvió directamente o solamente en la cruz, ¿verdad? Entonces quiero finalizar con esto porque hoy estamos cerrando por completo el libro de Amós. Ha sido como toda la escritura, una bendición poder estudiar y aprender. Hermanos, yo deseo que usted tenga un deseo de aprender cada día jueves, porque estamos aprendiendo como una vista general de los libros de la Biblia. Fíjense que quiero terminar con esto. Necesitamos predicar y enseñar las palabras de Amós, de que no podemos vivir con injusticia. No podemos creer de que podemos pecar y que nada nos va a pasar. No podemos creer que podemos servir a dos señores. No podemos estar esperando que nos prediquen lo que nosotros queremos oír, porque entonces no va a haber un crecimiento en nuestras vidas. El pecado todavía reina en los corazones de personas de todo el mundo. Y no importa sexo, raza, posición social o económica, ¿verdad? No importa. Pero usted y yo debemos de señalar el pecado con amor, porque recuerde, no podemos ser legalistas, es aumentarle a la palabra de Dios, poner más peso, ni tampoco podemos ser libertinos, es decir, quitarle a la palabra de Dios. Debemos de señalar el pecado con amor y debemos de indicar que el único camino es el Señor y que va a ser la solución perfecta para la injusticia. Vivimos en un mundo injusto, sí, pero empecemos usted y yo por no ser injustos. Amén. No tomemos el ejemplo de Israel, que no les importó. Porque es bien triste cuando leemos, ¿verdad? Oiga lo que dice Amós 9:10: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: no se acercará
ni nos alcanzará el mal. Amén. Hemos estudiado los 9 capítulos de Amós. Qué increíble este hombre, ¿verdad? Que fue de Judá, era de Judá, porque allá en el reino del norte había donde estaba la mayor idolatría y el pecado, y en el reino del sur, en el reino de Judá, se estaba influenciando también a esto. Fíjese que mucho antes del tiempo de Amós, el reino del norte de Israel rechazó a la casa real de David. Por eso fue que Dios prometió restaurar el linaje real de David, cumplido en el Mesías, Jesucristo. Debemos de no rechazar la palabra de Dios, sino que vivir conforme a ella. Amén. Padre, te damos gracias porque nos has permitido un jueves más poder aprender de tu palabra. Gracias porque hasta el día de hoy tú has sido y serás fiel a nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos. Guárdalos, cúbrelos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Recuerde que este domingo tenemos nuestro culto a las 8:30 hora aquí de Texas. Y si usted nos acompaña allá en Centroamérica, específicamente para los hermanos del Salvador, hermano, es a las 7:30 de la mañana. Amén. Que comience el servicio. Y si quiere escuchar la enseñanza, es 9 de la mañana hora de Texas, 8 de la mañana en El Salvador. A esa hora comienza la enseñanza. Que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche.